a Cristo para siempre. Si alguno ya encontró el libro del profeta Amós en el capítulo 1, alabado el nombre del Señor, le invito a seguir la lectura conmigo. Vamos a leer un par de versículos en el capítulo 1 del libro del profeta Amós. Poderoso es el Señor, a su nombre sea la gloria. ¿Todos lo encontraron? Queda después de Génesis y antes de Apocalipsis, amado hermano. Alabado nuestro Dios. Es uno de los profetas menores, un poco más adelante de Daniel. Es el tercero de los profetas menores. Lo encuentra usted después de Daniel en el Antiguo Testamento. Amén. Voy a leer para ustedes la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Capítulo 1. Santo es el Señor. Versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre de toda misericordia, Señor, estamos delante de ti en esta mañana, agradecidos contigo por la gran oportunidad que nos concedes de reunirnos en tu presencia para adorar tu nombre, Señor, y glorificarte. Gracias por la bendición que me concedes y el privilegio inmerecido de compartir tu palabra con esta iglesia en esta mañana y con todos los que alcanzan a escucharnos. Padre, permite en esta hora que no sea la voz del hombre la que hable, sino la voz de tu Espíritu a través de mi vida. Limpia este vaso, Señor. Purifica mi vida, mi corazón, mis labios, mi mente, mis manos, todo mi ser. Y dame la inspiración de tu Espíritu Santo para que la palabra hoy corra y sea glorificada. Para que la palabra traiga edificación a tu pueblo. Para que a través de tu palabra la iglesia sea, oh Dios, restaurada, Padre, despertada en su espíritu. Para que las conciencias adormecidas despierten. Para que la palabra cual espada de 2 filos penetre hasta partir el alma. Para que la palabra hoy, Señor de gloria, corrija lo que deba corregir. Para que tu palabra no retorne vacía, oh Dios amado, sino que haga la obra que tú quieres que sea hecha en nuestras vidas, Señor. Esto te lo pido adorándote y dándote gracias en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Tome su lugar con una alabanza para el Señor, amado hermano. Vive Cristo para siempre. Vamos a exponer la palabra del Señor, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos pidiéndole al Señor su respaldo, su ayuda en esta hora, amén. Pero vamos a hablar bajo el tema Amós, un profeta del pasado para la iglesia del presente. Amén, hermanos. ¿De qué vamos a hablar? Amén. En esta escuela dominical, aprovechando precisamente que es culto de escuela dominical, deseamos poder de forma al menos general estudiar el libro del profeta Amós. ¿Cuántos adoran al Señor? No sé a cuántos aquí les gusta el estudio de la palabra. A veces nos volvemos amantes de un mensaje y ojalá que sea un mensaje cargado de promesas y un mensaje motivador. Amén, hermano. Pero el estudio bíblico es el que fundamenta y estructura la vida del cristiano. ¿Cuántos adoran al Señor? Y en ocasiones hay porciones de la palabra del Señor y hay libros bíblicos que uno ignora o pasa por alto, hermanos, y como que no se detiene allí para encontrar la riqueza espiritual que Dios nos aporta a través de ellos. Amén. Por eso queremos que hoy, si el Señor nos lo permite, podamos, hermanos, entender qué fue realmente lo que Dios se propuso a través del profeta Amós. ¿Qué mensaje Dios le entregó para el pueblo? ¿Por qué Dios lo envió a predicar eso, a profetizar eso? Amén, hermano. ¿Y qué
connotación trae hoy para la iglesia actual, para la iglesia del presente. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están conmigo en esto hoy? Amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, Amós, un profeta del pasado para la iglesia del presente. Alabado el nombre del Señor. El nombre Amós significa carga o cargador. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Este profeta desarrolló su ministerio, como lo dice el primer versículo, durante el reinado de Jeroboam II. Es el segundo Jeroboam, porque en Israel reinaron dos reyes que llevaron este nombre. Amén, hermano. El primer Jeroboam que menciona la Biblia como rey de Israel es el que se levantó en tiempos de Roboam, el hijo de Salomón. Amén, hermano. Israel como reino y como pueblo permaneció unido durante los reinados de Saúl, David y Salomón. Muerto Salomón, Roboam su hijo lo sucede en el trono. Y este hombre, este rey, hermano, a diferencia de su padre, carecía de sabiduría. Y debido a esa carencia de sabiduría, dice la Biblia que cuando el pueblo consultó a él para pedirle que disminuyera la carga, el peso de los tributos, de los impuestos y de todo lo que había puesto el rey Salomón sobre el pueblo, no consulta Roboam a Dios en primer lugar, que debió ser lo primero, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Pedir consejo de Dios, acudir a Dios para cualquier decisión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Roboam acude a los ancianos del tiempo de su padre, los amigos de su padre, los hombres sabios, para pedirles consejos de qué responderle al pueblo. Amén, hermano. Y los ancianos le aconsejan: si tú quieres ganar el corazón de Israel, el corazón del pueblo, haz como ellos te piden y rebaja un poco la carga que hay sobre ellos y ellos te servirán. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice la Biblia que Roboam, dejando el consejo de los ancianos, de los sabios, buscó consejo ¿en quiénes? En los jóvenes de su edad y de su época. Y ellos le dijeron: si usted quiere que el pueblo le tenga temor y entonces se someta, y usted cuando pase todo el mundo ojalá se arrodille, porque esa era la intención final de los jóvenes. Les dice: diles, si mi padre los azotó con azotes, yo los azotaré con serpientes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo doblaré entonces, o aumentaré la carga que les impuso mi padre Salomón. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la Biblia que él le respondió al pueblo a los 3 días que lo citó, conforme al consejo de los jóvenes y no al consejo de los ancianos. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Eso llevó como consecuencia, hermano, a que el pueblo de Israel se dividiera a partir de ese momento en 2 reinos. La Biblia menciona, hermano, que 10 tribus y media prácticamente quedaron agrupadas constituyendo lo que fue el reino del norte, cuya capital fue Samaria. Amén, hermano. Y Judá y media tribu de Benjamín prácticamente constituyeron el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. Amén, hermano. Jeroboam fue entonces el que lideró la rebelión y se quedó con la mayor parte de las tribus de Israel y reinó como primer rey de Israel, del reino dividido. ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo quería mencionar eso, hermano, para que usted empiece a entender un poquito cómo es la dinámica del libro de Amós. Amén, amados hermanos. Este profeta Amós dice en el capítulo 1 que era uno de los pastores de Tecoa. Amén. Yo no sé si la hermana me puede colaborar con la imagen. El reino de Israel queda hacia la parte del norte, como usted lo puede ver aquí en la imagen. Amén. Tecoa está cerca de Jerusalén. Amén. Se dice que es una pequeña aldea al sur de Jerusalén. Y Amós nació en Tecoa, lo que nos da a entender que Amós pertenecía a ¿cuál de los 2 reinos, hermano? Al reino de Judá, al reino del sur. Y siendo nacido en el reino del sur y siendo de Tecoa, Dios lo llama, dice ahí, hermano, para profetizar ¿a quién? Al pueblo de Israel en el norte. Es decir, él no profetizó en su tierra, él no profetizó a su pueblo,
Él fue enviado fuera de su tierra a profetizarle al reino del norte, siendo Jeroboam II rey sobre Israel y Usías rey en Judá. El primer y segundo versículo, o el primer versículo más exactamente, ubica la profecía de Amós en el tiempo y en el espacio, es decir, en la geografía y en el lugar específico del pueblo de Israel. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Eso es importante para entender, hermano, que él no fue profeta en su tierra, como dijera el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Y al él profetizar en Israel, la profecía de Amós es principalmente o esencialmente una profecía de juicio contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad. Y un profeta que llega a tierra extraña a profetizar contra el rey y a profetizar contra los grandes y nobles de ese reino, hermano, pues obviamente no iba a ser bien recibido. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Eso en primer lugar. Amós fue un profeta rechazado, hermano. Amén. En primer lugar, ¿un profeta qué, hermanos? Rechazado. En primer lugar, ¿por qué? Porque no profetizó en su tierra, sino al reino del norte. Y uno empieza a notar a través del libro de Reyes y Crónicas, e incluso, hermano, el resto de la Biblia, cómo hubo, hermanos, una lucha, una batalla entre los dos reinos. En muchas ocasiones, siendo hermanos y siendo ellos parte de la descendencia de Abraham, entre ellos mismos hubo guerra. Amén. Cuando llega Amós a profetizarle al rey del norte que Dios lo iba a castigar y lo iba, hermano, a entregar en cautiverio, y que iba a entregar a toda la nación de Israel en manos de sus enemigos, se le levantaron muchos enemigos, entre ellos el mismo rey. Amén. Porque no era de esa tierra. ¿Cuántos adoran al Señor? En segundo lugar, hermanos, yo quisiera que usted comprendiera a través de esta enseñanza cuál era la condición del pueblo de Israel para ese entonces. En segundo lugar, usted entienda quién era el profeta Amós como tal. Amén, hermano. El profeta Amós, en su carácter, es descrito también en el versículo 1 que usted acaba de leer conmigo. Dice: las palabras de Amós, que fue, ¿qué, hermano? Uno de los pastores de Tecoa. ¿Qué era Amós? No, ¿de dónde era Amós? ¿De dónde era? Ya lo sabemos. De Tecoa, al sur de Jerusalén, una aldea pequeña. Amén, hermano. ¿Qué era o a qué se dedicaba Amós? Era pastor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amós ha sido considerado el profeta campesino. Amén. ¿El profeta qué? Era un pastor, y aparte de pastor, la Biblia lo presenta como alguien que se dedicaba también a la agricultura. Capítulo 7, verso 14, léalo conmigo, por favor. Capítulo 7 de Amós, verso 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Cómo se presenta Amós ante Amasías, que era un sumo sacerdote de Jeroboam, rey de Israel? Dice, él no aceptó en primer lugar ser considerado vidente o profeta, sino que él dice: no soy profeta ni hijo de profeta. Porque en los tiempos, hermanos, en la antigüedad se creó una escuela de profetas. ¿Recuerda usted, hermano? Y la Biblia habla de los hijos de los profetas, y Eliseo estuvo al frente de un gran grupo de profetas, y Samuel tenía también una escuela de profetas. Pero él dice: yo ni soy profeta, ni siquiera pertenezco a una escuela de profetas que eran llamados hijos de profetas. Yo soy simplemente un boyero. La palabra boyero la define el diccionario como: dícese del que trabaja con bueyes o arría bueyes. Eso era él, un hombre netamente campesino. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aparte de eso dice: yo recojo higos silvestres, es decir, se dedicaba a labores campesinas aparentemente despreciables por el pueblo. Él no los cultivaba siquiera, los tenía que recoger del campo. ¿Cuántos adoran al Señor? Quiero que usted me vaya entendiendo y vaya conmigo paso a paso. ¿Por qué le estoy explicando esto? En tercer lugar, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel, el reino del norte,
¿Cuál era el contexto histórico, social que tenía en tiempos de Amós? Jeroboam, el rey que había en ese momento en Israel, es considerado, óigame bien hermano, como el más grande de todos los reyes que hubo en Israel. Estoy hablando del reino del norte. Amén. En el tiempo de Jeroboam se cumplió una profecía que había dado el profeta Jonás, en cuanto a que Dios le iba a restituir a Israel todas las tierras que les habían sido quitadas por los enemigos de alrededor, y que la nación de Israel llegaría a ser poderosa nuevamente. En tiempos de Jeroboam se cumplió. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? A su nombre. Y se dice que el tiempo del reinado de Jeroboam, hermano, la riqueza en el pueblo de Israel aumentó en gran manera. El pueblo de Israel se había enriquecido, habían sometido a las naciones vecinas, les pagaban tributo a Israel, tenían que pagarle en especies, en oro, en plata, de muchas maneras, hermano. E Israel enriqueció en esa época y fue próspera. Y tenían casa de campo y casa en la ciudad. Y tenían casa de invierno y tenían casa de verano. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Yo quiero que usted vaya, por ejemplo, al capítulo 6, para que usted note un poquito de cuál era ese contexto. Amén, hermano. Capítulo 6, verso 4. Y lo lea conmigo hasta el 6. Amén. Esto para ver cuál era la situación económica de la que disfrutaba Israel cuando Dios envía a Amós a profetizar. ¿Lo tiene ahí, hermano? Amén. Amós capítulo 6, verso 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Cuál era la condición del pueblo, hermanos? Prosperidad, riqueza, lujos, tranquilidad. Había una aparente bendición. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese era el contexto que había en Israel cuando llega un profeta de un reino prácticamente aborrecido por ellos, ¿verdad, hermano? Viene a su nación. No era un erudito, no era un profeta, no era un escriba, no era un intelectual de la época, no era una persona renombrada, no pertenecía a la familia real siquiera del reino de Judá. Era un hombre campesino, era un arriador de bueyes, era un pastor de ovejas, gloria al nombre del Señor, porque el capítulo 7, verso 15, él lo ratifica en el 7:15 y dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Para una gente que vestía lujosamente, para una gente que vivía cómodamente, para un pueblo que tenía control y dominio sobre los reinos vecinos, que llegue un campesino, hermano, un arriador de bueyes, repito, una persona aparentemente de abajo, de un estrato bajo, a profetizarle. No dice a profetizar a mi pueblo Israel, sino que dice contra Israel, el verso 16, contra Israel. Él no profetizó a favor, porque es que el profeta moderno, el profeta de hoy día, es un profeta que profetiza a favor nuestro. ¿Y cuántas veces deseamos que nos profeticen a nuestro favor? Y que nos digan: yo te bendeciré, dice el Señor. Yo te prosperaré, dice el Señor. Yo pagaré tus deudas, dice el Señor. Yo te pondré por encima de muchos, dice el Señor. Amén, hermano. Yo haré tu nombre de renombre. Ese es el profeta de hoy. Amén, hermano. De esos habían en el reino del norte muchos en ese tiempo. Los había a montón, en cantidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero vino uno diferente, uno que no profetizó a Israel, sino que profetizó contra Israel. No le profetizó al rey, le profetizó en contra del rey, en contra de sus nobles, en contra de sus príncipes, lo que Jehová le mandó hablar. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? A su nombre. Esa era la condición del pueblo social y económicamente, pero la condición espiritual de Israel en esa época, ¿cuál era, hermanos? Era una condición totalmente
apóstata. Israel había caído en la apostasía. Israel se había olvidado de Dios. Israel se había descarriado, se había apartado del propósito señalado por Dios en la palabra. Desde tiempos del primer Jeroboam, el que dividió la nación, hermano, este llevó el pueblo al descarrío total. ¿Cuántos bendicen al Señor? Jerusalén había sido elegida desde tiempos de David como capital de todo el reino de Israel. Amén, hermano. Era el lugar de adoración. Salomón había construido el templo y toda la nación venía a adorar a Jerusalén en el templo. Amén. Pero cuando Jeroboam divide la nación, él dice: si yo permito que sigan yendo a Jerusalén, la nación se volverá a unir a través de la adoración, de la alabanza y del culto que se da en Jerusalén. Por tanto, él, hermano, dijo: yo levantaré 2 centros más de adoración, para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén, sino que el pueblo adore aquí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios le había dicho a Salomón: yo he escogido a Jerusalén y he escogido este lugar para poner en él mi nombre, y el pueblo me adorará aquí y me servirá aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando venga tiempo de hambre, si el pueblo extiende sus manos hacia este lugar, yo oiré la oración que hagan en este lugar y les responderé. Y si los enemigos vienen contra ellos y el pueblo clamare señalando hacia Jerusalén, yo los oiré y los salvaré. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en cualquier situación Dios le dio todo un listado a Salomón. Dice: yo oiré. Pero Jerusalén era el lugar de la elección divina para el culto, para la adoración a Dios, para el servicio a Dios. Pero Jeroboam levantó a Betel como lugar de adoración. Puso sus propios sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Amén, hermano. Creó un culto paralelo al culto de Jerusalén, uno parecido, amén, hermano, pero no de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios y del propósito de Dios. Y eso hizo que el pueblo se descarriara y cayeron en la idolatría, hermano, y le servían al pecado. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y en uno de esos altares era donde estaba Jeroboam, cuando vino también un profeta joven. ¿Se acuerdan, hermanos? Y estaban allí en aquel altar en Betel, hermanos, presentando ese sacrificio pagano, apóstata, hartado de los señalamientos que Dios les había dado. Y estaban allí, hermanos, el rey y sus sacerdotes, cuando llegó un profeta joven cuyo nombre la Biblia no registra, pero dice la Biblia que se paró delante del rey y dijo: altar, altar, oye palabra de Jehová. Porque ni siquiera al rey dirigió la palabra, sino al altar. ¿Cuántos adoran a Dios? Y digo: sobre este altar quemarán huesos de muertos y este lugar será destruido. Y trajo una palabra tremenda de parte de Dios. Y Jeroboam lo señaló. ¿Recuerdan la historia? Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 13. Y Jeroboam lo señala y le dice: prendedle, agárrenlo, aprésenlo. Amén. Y dice la Biblia que cuando lo señala, la mano se le secó al instante. Y luego tuvo que pedir al profeta que orara por él mismo para que su mano le fuera restaurada. Y el profeta oró. Hubo señal, hubo respuesta de parte de Dios. Hubo una manifestación del desacuerdo de Dios con el pueblo por haber abandonado su palabra. Pero aún así Israel no se volvió a Dios, ni el rey se volvió a Dios. Siguieron adorando en ese lugar y pecando contra Jehová en ese lugar. Ese culto apóstata se mantuvo a través de los años, hermano. Amén. El rey Jeroboam II ya reinó casi 200 años después, cerca del 786 antes de Cristo. Y para esa época profetizó Amós, unos 8 siglos antes de Cristo. Y viene a traer una profecía, hermanos, tremenda, porque el pueblo estaba descarriado de esa manera. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y el pueblo no lo aceptó, el pueblo lo rechazó. Como es obvio, amén, hermano. Cuando se habla la palabra, cuando alguien deja la palabra y usted le lleva el mensaje como es, no va a quererle, no va a amarle, amén, hermano. Cuando la palabra nos cae como sal en la herida, no nos gozamos, no damos gloria a Dios. Pero el pueblo que ama a Dios y ama la palabra se goza cuando la palabra es dura y cuando trae exhortación y cuando trae, hermano, a veces corrección para nuestras vidas. Adorado el nombre del Señor.
Y el Señor ha puesto en mi corazón ese mensaje porque en estos días estudiando este libro yo decía, esta es la condición del pueblo de hoy, hermano. La iglesia de hoy está como Israel en los tiempos de Amós. Alabado el nombre del Señor. Y vamos a ver lo que pasaba con Israel. Bendito nuestro Dios para siempre. Si alguno puede adorar a Dios, adórelo en esta hora. Bendito el nombre del Señor. El principio del pecado que reprendió Amós en el pueblo, hermanos, era en primer lugar el abandono hacia las cosas santas. Se habían contaminado, hermanos. Habían olvidado el pacto. Gloria al nombre del Señor para siempre. Yo quiero que usted mire el versículo 26 del capítulo 5. El que pueda adorar a Dios, adórelo. Santo es el Señor para siempre. Capítulo 5, versículo 26. ¿Lo tienen ahí? Léalo conmigo en voz alta, hermano. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, os hicisteis. ¿A quiénes estaban sirviendo ellos? A dioses paganos. Moloc era un gran ídolo cananeo, hermanos, que muchos lo han descrito, yo creo que incluso en este lugar. Él en su contextura interna era hueco. Y le metían leña, hermano, y le prendían fuego, y era de metal. Tenía sus manos extendidas casi en una actitud de quien acepta o recibe algo. Amén. Y los cananeos le ofrecían sus hijos en sacrificio a Moloc. Y ponían sus niños, a veces recién nacidos o muy pequeños, o jovencitas vírgenes, y las ponían amarradas en sus manos. Le prendían fuego a Moloc. Y este se iba enrojeciendo, hermanos, se iba poniendo al rojo vivo, y ahí morían las criaturas asadas en sus manos. Eso lo llegó a practicar el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Cuántos adoran a Dios? Se mezclaron. Eso allá era donde quería llegar. ¿Cuál fue la primera reprimenda de Dios contra Israel a través de Amós? Que el pueblo se había, ¿qué, hermanos? Mezclado. ¿Con quiénes? Con los de alrededor. Los pueblos paganos de alrededor lograron introducir dentro del pueblo de Israel las costumbres que ellos tenían y dejaron a Dios, dice Jeremías, fuentes de aguas vivas. Amén, hermano. Y siguieron las costumbres de los pueblos paganos. Y Amós se levanta contra ellos, hermano, y empieza a dar una palabra tremenda contra ese pueblo. Alabado el nombre del Señor. Y el pueblo empezó, hermano, a inquietarse porque Amós les predicaba. Pero luego viene lo otro, hermanos. La otra situación no fue solo mezclarse. Yo quiero que vaya, por favor, al capítulo 6, versículo 1. Hay mucho que hablar del libro de Amós, pero yo quiero ser un poco más específico. Amén, hermanos. Capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen a la mano? Léalo conmigo en voz alta, hermanos. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. El otro problema de Israel es que se volvió, ¿qué, hermanos? Reposados. ¿Y sabe lo que esto significaba, hermano? ¿O lo que esto representaba? Una iglesia o un pueblo de Dios reposado es un pueblo que no tiene inquietud por buscar a Dios. Ellos se habían acomodado entre tanto lujo, entre tanta riqueza, entre tantas cosas favorables que tenían, que se habían vuelto reposados y confiados. Amén, hermano. Porque tenían, como leíamos en el versículo 4 hace un momento, tenían cama de marfil y duermen sobre sus lechos, dice la palabra. Amaban el dormir, el descanso, la tranquilidad, hermano. Ya no tenían el afán y la preocupación de buscar a Dios, reclamar. Se acomodaron en la bendición que habían recibido y se olvidaron de la necesidad espiritual que había en ellos y en el pueblo, porque dice el versículo número 5, el 6, perdón, dice: y no se afligen por el quebrantamiento de José.
¿Cuántos adoran a Dios? Aunque usted no lo crea, amado hermano, el ser tan reposados ofende a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Es este tiempo de dormir, amado hermano. Hemos caído, la iglesia de hoy, decía hace un momento, estamos viviendo tiempos similares a los del tiempo de Amós en Israel. La iglesia es una iglesia reposada hoy día. La iglesia se ha olvidado de madrugar a buscar a Dios. La iglesia se ha olvidado de vigilar, clamando al Señor durante las noches. La iglesia, hermano, se ha olvidado de doblegarse, de humillarse, de postrarse en delante de Dios. Porque al igual que hoy, nunca antes, hermano, y tenga esto en cuenta, nunca antes la iglesia había tenido tanta comodidad como en estos tiempos finales. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, los periodos por los cuales atravesó la iglesia, desde la iglesia primitiva en adelante, siempre la iglesia estuvo sometida a persecución. El pueblo verdadero de Cristo fue perseguido. Hubo, hermanos, acoso por parte de los enemigos. Hubo una cantidad de ataques de todas partes y la iglesia buscaba al Señor. Durante ese tiempo, dice el reverendo Luis M. Ortiz, que cuando la iglesia estuvo, hermanos, en las cuevas y vivían en las cavernas y era la iglesia de las catatumbas, la iglesia vivía sentada en los lugares celestiales con Cristo. Espiritualmente estaban viviendo los mejores tiempos de gloria, de comunión con el Espíritu, de presencia de Dios, de poder de Dios. Pero cuando la iglesia salió de las catatumbas durante el reinado de Constantino y vienen a ocupar cargos públicos, y ahora los reverendos, los ministros, los líderes de la iglesia eran elegidos para ocupar cargos públicos y estaban entonces recomendados en todas partes. La iglesia cayó de los lugares celestiales, espirituales, y cayó en una monotonía, en un adormecimiento espiritual, en un decaimiento de la palabra. Se olvidaron de Dios, se corrompieron y llegó a convertirse en un sistema legal, en un sistema, hermano, distante del propósito de Dios, corrompido, idólatra, como ha sido hasta el día de hoy. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esos 1000 años que duró la Edad Media, desde el siglo V hasta el XV, hermano, fueron siglos de oscurantismo, de tinieblas, donde la multitud de los llamados cristianos se corrompieron totalmente. Por eso se le conoce en la historia como la edad oscura del cristianismo. Amén, hermano. Y Dios tiene que empezar a despertar. Los que se despertaron, como Jerónimo Saboranola, como Juan Hus y todos aquellos grandes hombres de Dios que se levantaron en esa época, ¿qué pasó con ellos también? Terminaron en las cárceles, eran muertos, eran perseguidos, eran, hermanos, aborrecidos. La verdadera iglesia del Señor, la que ama esta palabra, la que se apodera de ella, la que abraza la doctrina, la que honra el nombre de Dios, siempre será perseguida. Nunca podrá estar reposada, nunca podrá tener tiempos de sueño, de tranquilidad. Alabado sea Dios. Esta iglesia fue perseguida y sabemos los testimonios de hombres como Calvino, como Lutero. Amén, hermano. ¿Cómo terminaron? La iglesia que Dios levantó a través de ellos, cuánta persecución enfrentó, amado hermano. La iglesia de la Reforma. Amén. Y esta iglesia moderna es la iglesia más cómoda de toda la historia de la iglesia. Y si quiere, hermano, sáquele el tiempo y péguele una estudiadita a esa historia de la iglesia que le estoy hablando. Nunca antes, hermanos, la iglesia tuvo tanto respaldo del Estado como en esta época. Amén, hermano. Una constitución casi en todos los países, al menos en Latinoamérica, que respalda la libertad de culto. Amén. Que nos garantiza derechos. ¿Cuántos adoran al Señor? Que si alguien pasa y nos rompe un vidrio, puede ir a la cárcel, ¿verdad, hermana Diana? Amén. Porque la ley nos favorece. Que nos dan espacio en la televisión para predicar. Que nos dan espacios en la radio para predicar. Que tenemos propiedad, en propiedad, radio y televisión. Amén, hermano. Que podemos salir por la calle y hablar con un megáfono y hacer un culto en cada esquina si queremos y nada pasa.
Esa ventaja, hermano, cuánto la anhelaron los antepasados, cuánto un hombre como Lutero, como Calvino, como Hus, como todos aquellos grandes hombres de Dios desearon, soñaron tal vez con que algún día la iglesia tuviera eso, hermano. Y yo le pregunto algo: si ellos lograron tanto no teniendo nada, ¿qué habrían hecho con lo que usted y yo tenemos hoy día? Imagínese este mundo con hombres como ellos, hermano, con toda esta facilidad. Pero cuando lo tenemos todo, hermano, cuando tenemos camas de marfil, cuando tenemos lechos acomodados, cuando tenemos riquezas por todos lados, cuando hay tanto a nuestro favor, hemos adormecido el espíritu, hemos dejado a Dios, nos hemos mezclado con los del lado, nos hemos confundido con el mundo, y no hay una diferenciación clara entre el que teme a Dios y el que no le teme. ¿Cuántos adoran al Señor? Y que alguien se levante para sacudirnos la cama de marfil, tal vez no nos agrada, hermano, y no nos gusta, y será rechazado entre nosotros. Pero es tiempo de despertar, amado hermano. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de salir de la confianza que tenemos en nosotros mismos. La comodidad produce confianza, pero es una falsa confianza la que tenía Israel. Ellos decían: hemos dominado a Edom, hemos dominado a Moab, hemos dominado a Filistea, hemos dominado gran parte de nuestros enemigos, de los que antes nos afligían a nosotros. Ahora nosotros los tenemos sometidos, ahora ellos nos pagan tributo. ¿Quién nos va a molestar a nosotros? ¿Quién nos va a inquietar a nosotros? Decía Jeroboam y sus nobles, sus príncipes, alabado sea Dios. Pero se levanta Amós, aquel campesino, viene del sur, hermano, de Tecoa, y llega allí a Samaria para decirles, hermano, una palabra dura de parte de Dios. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Cuando yo leo el capítulo 4, hermano, me imagino la cara de Jeroboam, de los ricos, de los lujosos aquellos de esa época, diciéndoles: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Los llama vacas de Basán, los trata, hermano, con dureza de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes que están en el monte de Samaria, que andan acomodados, que andan confiados, oigan lo que yo les vengo a decir de parte de Dios. ¿Sabe cuál era el mensaje que traía en el fondo Amós? Que Israel, el confiado, el acomodado, iba a ser llevado en cautiverio, que se les iba a acabar el lujo. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amén. Que iba a venir, mire nada más, incluso hasta para Judá alcanzó a profetizar este varón. Capítulo 2, verso 5. Léanlo por favor. 2:5. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre. Y a Samaria le dice en el capítulo 3, versículo 11. 3:11. Para Israel y Samaria, el reino del norte: por tanto Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Ah, hermano, esta era la advertencia que traía de parte de Dios Amós. Les decía: ustedes están hoy bien, hoy tienen lujos, hoy tienen comodidades, hoy tienen prosperidad, hoy están bendecidos, hoy están cómodos, al punto de que ya no me buscan, al punto de que ya me abandonaron. Pero sepan algo: viene enemigo de todos lados, los rodearán, los destruirán. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? A su nombre. Vaya al capítulo 8, por favor, en el verso 2 también. Si puede alabar a Dios, alábelo, mi hermano. Él está aquí en este lugar. 8:2 dice: y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aleluya.
Dios dice, ya no más, pueblo. Ya no toleraré más a un pueblo confiado en sí mismo, a un pueblo que confía en lo que tiene, a un pueblo que confía en lo que posee, a un pueblo que confía en lo que disfruta. No lo toleraré más. Dios ha querido un pueblo que confíe en Él, que confíe en su palabra, en sus promesas. Un pueblo que dependa de lo que Él ha propuesto para nosotros. Pero el pueblo de hoy se confía en otras cosas. Se confía en que tenemos títulos. Se confía en que tenemos, hermanos, cargos importantes. Se confía en que tenemos, hermanos, situaciones favorables. Pero esa no puede ser su confianza, amado hermano, porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Pero bendito es el varón que confía en Jehová. Bienaventurado el pueblo, dice el salmista, cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Bienaventurados aquellos que pueden decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado el nombre del Señor. Dios se cansó de ver un pueblo, hermano, tan ocupado en sus cosas, tan ocupado en lo suyo propio, que ya no le buscaban, que ya no sentían necesidad de Dios, que se sentían satisfechos con ellos mismos. Porque ese es el problema nuestro, hermano. Estar reposado significa estar satisfechos. ¿Cierto que sí? Cuando usted está, hermano, bien satisfecho después de una buena comida, usted quiere reposar. Está satisfecho, está completo. Amén, hermano. Siente que ya no más, no necesita más. Y a veces el pueblo cristiano llega a esa condición. Están satisfechos con los 10 minutos de oración diaria que tienen. Satisfechos con venir a un culto un domingo de vez en cuando. Satisfechos, hermano, con tener una apariencia de cristianos. Satisfechos con decir, llevo no sé cuántos años en la iglesia. Satisfechos con lo poco que dan para Dios. Hacen un aseo de vez en cuando y creen que ya están bien con eso, que no necesitan más, que ya han servido demasiado, que son los que más hacen todavía. Hay quienes se llenan de ínfulas porque prestan cualquier servicio, hermano. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que diga, cada día te necesito más, Señor. Cada día necesito tu ayuda. Cada día necesito hacer más para Él. Alabado sea Dios. Y Dios dijo, viene el fin para mi pueblo, ya no lo toleraré más. Alabado sea Dios. Se dice, hermanos, que 50 años después de la profecía de Amós, solo 50 años, óigame bien, porque el reinado de Jeroboam fue desde el 786 hasta el 746 antes de Cristo. Durante ese tiempo profetizó Amós. Y en el 722 vino el pueblo asirio, hermanos. ¿Cuántos adoran a Dios? Que venían del otro lado, hermanos, del norte, del Éufrates. Invadió toda la tierra de Israel. Y en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, usted puede ver lo que le pasó a esa nación a la que le profetizó Amós. Que estaban tan confiados, que creían que no necesitaban nada, hermano, que estaban acomodados como vacas de Basán, les decía el profeta. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero viene Asiria, hermanos, y los arropa desde el norte. Allá está. Y baja sobre Israel. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Y sabía usted? Asiria fue considerado uno de los peores imperios de la antigüedad. Reconocido por su crueldad, hermano. Eran de los que le abrían el vientre con espada a las mujeres embarazadas. Y a los bebés agarraban de los pies y los estrellaban contra las rocas, dice la Biblia. Era una especie, un reino totalmente perverso, cruel. Llegó sobre Israel y devastó la nación. Y le quiero decir algo. Israel, ese Israel del norte, nunca volvió a su territorio. Hasta el día de hoy. No han regresado. Usted se preguntará, y entonces los que están allá en Israel, los que viven allá, esos son Judá. Por eso los llamamos los judíos. Porque ellos sí fueron los del reino del sur, que con el tiempo Dios cumplió la palabra y los retornó. Pero el reino del norte nunca, dice la Biblia, hasta el día de hoy, solo 50 años después, se cumplió la palabra de Amós. Adorado el nombre del Señor. Y el problema era que ellos estaban confiados, decían, ¿a nosotros quién? ¿Quién va a poder con nosotros?
con todo este poderío que tenemos, con todo ese dominio sobre las naciones de alrededor. Y ellos tenían tanta confianza en ello, que es lo primero con lo que el Señor empieza a darles. Tenían dominados a Siria, a Filistea, a Tiro, a Edom, amén, a Amón, amén. Pero usted va al capítulo 1 y es por donde Dios les empieza a dar. Porque en el capítulo 1 empieza a dar profecía contra esas naciones que ellos tenían dominados, porque era la confianza que ellos tenían. Y Dios empieza a decirles a través de Amón: por 3 pecados de Damasco, que era la capital de Siria. Y empieza Dios contra Siria. O sea, si ustedes están confiados en Siria porque los tienen dominados, mire lo que viene contra Siria. Amén, hermano. Y luego les dice contra Filistea, porque habían dominado a Filistea. Y les dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. Y luego pasa, eso es en el capítulo 1. En el versículo 9, tenían su confianza en que habían dominado Tiro. Y Tiro era un puerto, hermano, sobre el mar Mediterráneo, que atraía mucha riqueza comercial. Y mire lo que les dice: ¿están confiando en Tiro? ¿Se sienten muy confiados porque dominan este puerto comercial? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo. Y pasa al versículo 11, porque habían dominado también a Edom. Los edomitas eran los descendientes de Saúl. Y dice en el verso 11: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Habían dominado a Amón. Y en el verso 13 viene contra ellos la profecía del capítulo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Y Dios empieza a darles: por donde estén confiando, ahí les voy a dar. Aquello en lo que están confiando se los voy a desbaratar, se lo voy a quitar, se lo voy a destruir, por cuanto me dejaron a mí. Alabado sea Dios. ¿Y por qué decimos que es una profecía o un profeta del pasado para la iglesia del presente? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia tiene que entender que Dios ha venido hablándonos hace tiempo, advirtiéndonos: iglesia, hay que despertar. Iglesia, hay que buscar a Dios. Iglesia, no podemos acomodarnos, volvernos conformistas, porque el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra, dice la palabra. Y mi ojo no perdonará, ni tendré de ellos misericordia, dice el Señor. Pero la iglesia ha ignorado eso. Hay cristianos disque evangélicos que no creen que el Señor viene, que en el fondo dudan de la venida del Señor. Hay algunos que no creen, hermanos. Hoy día se habla de ese acontecimiento que ha sido la esperanza del cristiano. Y para muchos dicen: yo llevo 30 años de cristiano y están diciendo lo mismo. Cuando yo me convertí decían que Cristo viene pronto, y han pasado 30 años o 20 años y no ha pasado nada. Eso como que es un cuento ahí por amén, angustiarlo a uno, preocuparlo a uno. Tenga cuidado, mi hermano, que eso pensaba Israel. Decían: aquí cuántos han venido a decir que Dios va a destruir, ¿y dónde se ha cumplido? En Israel decían eso. ¿Cuántos profetas se han levantado y han venido acá y nos han tratado como de asustar? Y aquí no estamos, mire, dominando naciones, sometiendo otros reinos. Mire, nos pagan tributo todavía. Y vinieron a decirnos que los iban a destruir. Eso como que es puro cuento chino. Y hay cristianos dudando de la palabra, hermano. Hay cristianos dudando de la venida del Señor. Hay cristianos viviendo a medias porque dicen: yo llevo así hace rato y nada me ha pasado. Que dicen que si uno no se consagra le va a pasar no sé qué. A mí no me ha pasado nada. Tenga cuidado, hermano, porque es que Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dios advierte antes que las cosas acontezcan. ¿Cuántos alaban al Señor? El capítulo 3, versículo número 7. Mire lo que dice, hermano. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios advierte, hermano. Dios habla, Dios alerta, Dios envía mensajes de una o de otra manera. Es tiempo de buscar a Dios, iglesia. Estamos viviendo un tiempo totalmente, hermano, candente, un tiempo difícil. No sé si a usted lo aterra lo que las noticias nos anuncian cada día, pero a mí cada día me alarma, hermano, mirar allí, alabado el nombre del Señor, los informes sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente.
Mire lo que está pasando con ese grupo, con ISIS, el Estado Islámico. Amén, hermano. No es una alerta para nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasa, hermano, en todo lo que en el mundo, alrededor del mundo. Allí en la iglesia el Señor nos puso la carga de orar cada mes por un país. Y en el culto misionero traemos la bandera y traemos un informe de ese país para que los hermanos sepan la necesidad que hay. Y entre ellos Corea del Norte, hermano. Y hemos hablado de la persecución que tienen los cristianos en este momento en Corea del Norte. Amén. Allá una persona que predique la palabra va directo a la cárcel o a la muerte. Es considerado un delito contra el Estado tener una Biblia. Y es un régimen, hermano, que ha matado a muchos. Se cree, hermano, que hay más de 350,000 presos por razones cristianas, o sea, por predicar o por creer. Hemos orado, entre otros, por Afganistán. Amén. Estamos orando en este momento por Irak. Y cuando uno, no, hermano, en este último culto misionero que hablábamos de Irak, teníamos que llorar mientras orábamos por esa nación. Yo pude imprimir unas fotografías de cristianos crucificados en Irak. Conmueve a cualquiera, hermano. En una plaza pública, ver a los niños en bicicleta parados viendo a esas personas colgando por hablar de Cristo, asesinados, otros ya en el piso bajados. Hemos visto videos que han publicado por internet de lo que es la persecución contra el mundo cristiano en el Oriente, hermano, en el Oriente Medio. Iglesia, y todavía nosotros acomodados, y todavía nosotros descuidados, y todavía nosotros creyendo que con venir a culto cada 8 días estamos bien. Y todavía nosotros pensando que podemos venir de visita a la iglesia sin tomar conciencia, sin consagrarnos, sin tomar en serio las cosas del Señor, sin tener compromisos con Dios. Esto se está acabando ya, hermano. Esto ya está, dice la Biblia, incluso dice 2 años antes del terremoto. Parece ser que hubo, hermanos, en aquel entonces un sacudón de esos tremendos que el Señor ha venido por acá pegándonos a nosotros, diciéndonos a ver qué es lo que pasa. ¿Despiertan o los despierto? ¿Cuántos alaban a Cristo? El compromiso con Dios debe ser en serio, mi hermano. Y no puedo pasar por alto esto. Yo quiero que vayamos al capítulo 5. Alabado nuestro Dios para siempre. ¿Cuántos tienen afán? No, es cierto, hermano. La palabra dice: por nada estéis afanosos. Hoy es el día del Señor. Amén. Dormimos otro día, paseamos otro día, pero vamos a estudiar la palabra. Alabado sea Dios. Mira el capítulo 5 de Amós, amado hermano. En el capítulo 5 hay algo que llama muchísimo mi atención. Y en el caso personal me edifica mucho, hermanos. Es que en medio de una palabra tan fuerte de juicio contra esa nación, Dios sigue hablando con misericordia a su pueblo. Ese es el Dios que tenemos. Amén, hermano. Un Dios compasivo. Versículo 4, por favor. Leámoslo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. En el versículo 3 les está diciendo: mire, a donde quiera que ustedes vayan a la guerra, yo los voy a diezmar. El que salga con 1000, mira el verso 3, volverá con 100. El ejército que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿De qué les está hablando el Señor? De que los iba a acabar, que los iba a entregar en la guerra en manos de los enemigos. El que salga con 1000 volverá con 100, y el que salga con 100 volverá con 10. O sea, el juicio está determinado contra ustedes. No les garantizo la victoria, les está diciendo el Señor, pero aún así les dice: pero buscadme y viviréis. En otras palabras, si ustedes me buscan, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes cambian su corazón, su mente para conmigo, vivirán. Esto que les estoy hablando no se cumplirá.
Amén, hermano. Ahora vaya por favor al versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. A ver, de nuevo, hagamos el siguiente ejercicio. Vuelvo a insistir, es escuela dominical, ¿verdad, hermano? Lean el 4, por favor. Buscadme, viviréis. Verso 6, la primera parte. Buscad a Jehová y vivid. Verso 8, la primera parte. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Ahora vamos al versículo número 14. Para que viváis. ¿Cuántas veces el Señor los llama a buscar a Dios? En 4 ocasiones diferentes. Les dice: buscadme y vivirán. El mal está determinado sobre ustedes, pero si me buscan, yo cambiaré de parecer. Amén. Yo cambiaré de parecer. ¿Cuántos alaban a Cristo? Les dice: buscadme a mí y viviréis. O sea, hay solo una manera, y eso nos habla también de la salvación, de la vida eterna, de la vida espiritual, hermano. Alguien que se esté muriendo espiritualmente, que no puede ya ni siquiera venir a culto, que no tiene ánimo ni para agarrar la Biblia en su mano. Dios le dice: buscadme y viviréis. Hay una sola manera de levantarse de ese letargo espiritual, y se llama buscar a Dios. Hay una sola manera de preservar el juicio, y se llama buscar a Dios. Cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto, iba a una casa, no había la señal de la sangre, y ahí entraba y había muerte y había llanto y había dolor. Pero venía a una casa y había una señal de sangre en la puerta, pasaba por alto esa casa y no entraba el ángel de la muerte, porque allí estaba la señal de la sangre. Cuando usted busca ese lavamiento de la sangre del Señor, cuando usted se refugia en la sangre preciosa de Cristo, no lo visitará el ángel de la muerte. No habrá destrucción contra su casa, no habrá dolor. Amén, hermano. Habrá seguridad en Cristo. El que pueda alabar a Dios, alábele. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Busca a Dios, hermano. Tú que has estado descuidando tu vida espiritual, que te has estado enfriando, no esperes para después. El Señor habla a tiempo, hermano. El Señor da oportunidad antes que las cosas sucedan. Porque el Señor dice: porque no quiero la muerte del impío, dice Jehová. Él no se complace en eso, dice la palabra. Él se complace en misericordia. Y el profeta dice: ¿qué Dios como el nuestro? ¿Qué Dios como Jehová? Amén. Que sepulta en lo profundo del mar nuestras iniquidades, y no se acordará de nuestros pecados, porque se complace en misericordia. Qué bueno es ese Dios. Aproveche este tiempo de gracia, hermano. Vuelva al Señor. Afírmese en Dios, porque vienen cosas terribles. Y la palabra dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué será la vida de aquel que anda, hermano, con una vida desordenada lejos de Dios y conociendo a Dios? Porque será peor el castigo, hermano. La Biblia dice: será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad donde él había predicado. Él se refería a eso cuando él dio esos ayes sobre aquellas ciudades como Corazín. Ay de ti, Corazín, dijo el Señor. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros que han sido hechos entre vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio, dijo el Señor, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. El día del juicio, aquel que conoció al Señor y se volvió atrás y le dio la espalda, será peor el juicio para esa persona. La palabra dice: mejor les hubiera sido no haber conocido nunca. Nunca, óigalo bien. Mejor les habría sido no haber conocido nunca de los caminos del Señor, que después de haberlos conocido, haberse apartado de ese santo mandamiento, de esa santa palabra. ¿Qué hace usted apartado de Dios? ¿Qué espera para volverse a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios?
¿Qué le ofrece el mundo que valga la pena? ¿Qué, hermano? Si aquí todo es perecedero. Viene un sacudón, hermano, de esos que han venido y todo se acaba y todo se destruye y no queda nada. Y dice la palabra del Señor que tal vez algunos, como dice el capítulo 2, verso 15, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Jehová. O sea, el que se escape quizá librará su vida nada más, pero no habrá nada que podamos rescatar, porque viene juicio sobre esta tierra. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. Y siguiendo en el capítulo 5, amado hermano, ¿cuántos quieren seguir en esto? Alabado Dios. Les está diciendo Dios: buscadme, buscadme, búsqueme, pueblo, pueblo mío, buscadme. Y eso nos lo dice a nosotros hoy. Buscad al Señor mientras pueda y llamadle en tanto que está cercano, dice el Señor. Pero nos advierte algo, verso 5, y no quiero pasar por alto este versículo. 5:5, por favor. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Aquí hay un mensaje tremendo también para nosotros, hermanos. Recuerda que les había dicho en un comienzo, en la introducción, que Jeroboam, cuando dividió el reino, levantó centros de adoración en Israel. ¿Para qué? ¿Para qué eran esos centros? Para que el pueblo, ¿qué? No fuera a Jerusalén. Y entre esos estaban estos lugares. Y Dios les dice: buscadme, pero búsquenme a mí. Y no busquen a Betel ni a Gilgal. Es decir, no vayan a los lugares donde hay una aparente adoración. No vayan a los lugares donde se está adorando no conforme a lo establecido por Dios. ¿Me están entendiendo los hermanos? Porque esto también es para el que tenga entendimiento. Hoy día hay muchos Beteles por ahí. Hoy día hay muchos Gilgales por ahí, donde se adora y donde se oye bonito, hermano, donde se escucha ruido también. Amén, hermano. Donde hay sacrificio también, porque en Betel habían sacrificios y holocaustos, y en Gilgal habían sacrificios y holocaustos, y había altar también, y habían sacerdotes también. El problema era que el altar no era conforme al diseño de Dios. El problema era que los sacerdotes no eran establecidos por Dios. El problema era que el sacrificio no era según las pautas de Dios. Y hoy día hay mucho lugar donde la gente supuestamente busca, pero no buscan a Dios. Dios les dice: no vayan a Betel. ¿Cuántos exaltan el nombre de Cristo? Y es importante reconocer Betel, hermano. En la historia, Betel se nombra por primera vez en Génesis. Betel fue el lugar de la revelación para Jacob. Betel fue el lugar donde él puso la piedra como cabecera aquella noche, y donde al dormir vio la escalera que subía al cielo, y desde donde Dios le habla y le hace la promesa de entregarle toda aquella tierra para él y su descendencia. Y lo ungió aquel día, ¿se acuerdan? Ese es Betel. Y ese Betel fue usado en el tiempo del libro de los jueces. Era el lugar desde donde los jueces juzgaban la nación. O sea, representaba un lugar de justicia, donde se aplicaba la justicia, donde se gobernaba el pueblo con justicia. ¿Cuántos adoran al Señor? Betel fue el lugar usado por Samuel. También lo registra el primer libro de Samuel, desde donde Samuel ejerció su ministerio. Él era en Ramá, pero dentro de los lugares que tenía estaba Betel, donde dice que subía desde allí para juzgar a Israel. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero ese lugar que fue lugar de justicia, que fue lugar de revelación, que fue lugar de promesa, que fue un lugar de bendición, llegó a degenerarse y a convertirse en un lugar de apostasía, de paganismo y de rebelión en contra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue el lugar que escogió Jeroboam para decir: ¿quién dijo que solamente en Jerusalén puede uno adorar?
Yo me imagino a Jeroboam haciendo la campaña para que el pueblo no fuera a Jerusalén. ¿Se lo imagina, hermano? Hablándole al pueblo y diciéndole, ahora ¿quién dice que solo en Jerusalén podemos adorar? Como dice por ahí, es que ahora andan diciendo que solo allá se salvan. ¿Quién dijo que solo allá se salvan? ¿Se puede uno salvar? ¿Cuántos adoran al Señor? Si aquí también adoramos, si aquí también cantamos, si aquí también danzamos, si aquí también hablamos en lenguas, si aquí también pueden haber milagros, pero es aquí, pero era un lugar de rebelión, hermano, para romper lo establecido por Dios, para retener la gente y tenerla a su modo, a su antojo, a su acomodo y para su beneficio propio. Eso representa Betel. Por eso Dios nos dice, no vayáis a Betel. Si hay un lugar de rebelión, hermano, por bonito que sea el altar, allá no vamos. Si hay un lugar de rebelión, por mucho que haya sacrificio allí, hermano, no ha puesto Dios sus ojos allí. Ahí no entramos, ahí no vamos, ahí no participamos, ahí no estaremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí no le tenemos que dar nombres, ni tenemos que dar, amén, hermano, es entender principios, parámetros de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Betel es el lugar de la rebelión. Y nos habla de apostasía, porque en un tiempo fue lugar de justicia. Y qué triste es pensar que lugares que fueron lugares de justicia ya no lo son. Que lugares que fueron centros de adoración real al Dios vivo, lugares que fueron de revelación, ya hoy día no hay revelación. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso es la apostasía, el abandono de la fe primera, el olvido de los principios que nos fueron enseñados y que hoy día ya no se enseña, se enseña al contrario. ¿Cuántos adoran al Señor? El pueblo cristiano tiene que tener eso en mente, amado hermano. No es que uno crea que solo aquí o allá se salva uno. No, amado hermano, Cristo es el camino. Pero también Él tiene parámetros de la palabra para enseñar al pueblo, para regir al pueblo, para pastorear a su pueblo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Y Dios les dice, no vayan a Betel, porque ya no es lo que era antes. Ya no vayan a Betel porque ya no es el mismo lugar, ya no es lo mismo allí, ya todo cambió allí. ¿Cuántos adoran al Señor? Uno tiene que estar pendiente de esos cambios, hermano. Cuando uno empiece a registrar cambios, a ver que las cosas ya no se dan igual que antes, a ver que ya no se enseña como antes, a ver que ya no se ministra como antes, que ya no se adora como antes, hermano, uno tiene que decir, Señor, guárdame, pero yo no puedo estar donde las cosas ya no son como eran, alabado Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? ¿Ve por qué era importante ver este verso, hermanos? Y luego dice, y no vayáis a Gilgal. Y hay juicio contra Gilgal. Porque Gilgal, ¿será qué, hermano? Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Oiga, hermano, ¿qué es Gilgal? Para los que no recuerdan, Gilgal fue el lugar donde Josué, al pasar el Jordán, recogió las 12 piedras. ¿Recuerdan, hermanos? 12 piedras del fondo del Jordán. Cuando el pueblo venía a entrar a la tierra prometida, estaba el río Jordán que les impedía. Y Dios con su poder abrió el río, dividió el río, permitió que el río les abriera paso. Y cuando el pueblo pasó, dio Dios la orden a Josué para que un príncipe por cada tribu de las 12 tribus cogieran cada uno una piedra del fondo y al pasar al otro lado levantaran un monumento con esas piedras. Y el Señor decía, y cuando vuestros hijos en un futuro les pregunten ¿qué significan esas piedras? Vosotros les diréis, es que Jehová abrió el río en dos. Amén. Y fueron sacadas del fondo. Estas estaban en el fondo. Mira ahora Dios dónde las tiene. Eso tiene un significado tremendo también. Porque Gilgal es el lugar del testimonio. Amén, hermano. Era un testimonio. Las piedras sacadas del fondo llegaron a ser testimonio del poder de Dios con el pueblo. De lo que Dios hace sacando lo que está allá en lo hondo, en lo profundo
Amén, hermano. ¿Cuántos somos piedras del Jordán? ¿A cuánto nos sacó el Señor allá, hermano? Y nos puso por testimonio, como monumento, para que otros vean que Dios puede rescatar al que quiera. A su nombre sea la gloria. Alabado Dios para siempre. Amén. Pero ese lugar de testimonio se volvió lugar de idolatría. Oye, hermano, yo digo, el Señor es tan bueno y la palabra tan precisa. Levantó Josué ese monumento con esas piedras. Y mucho tiempo fue para testimonio. Y la gente decía, qué bendición. Mire, esas piedras son testimonio de que Dios nos entregó esta tierra y nos dividió el río y nos pasó en seco. Amén, hermano. Pero con el tiempo llegó a convertirse en un altar de idolatría. Y el pueblo empezó a idolatrar el monumento. Y a hacer ahí adoración e idolatría con ese monumento, con esas piedras. Y se volvió, fue un ídolo. Amén. Y Dios se enojó con Gilgal por eso. Porque hay quienes fueron testimonio y hoy son ídolos para otros. Porque Dios los rescató del fondo y los fue poniendo en alto como un monumento, edificando, poniendo en alto. Y los demás empezaron fue a idolatrar las piedras y no a idolatrar al que había hecho, o no a adorar más bien al que había hecho el milagro. Hay muchos predicadores que Dios los sacó del fondo como a estas piedras, hermanos. Los rescató de abajo donde no eran nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Los fue levantando, hizo de ellos un monumento, un testimonio al mundo. Los dio Dios para testimonio a las naciones, a los pueblos. Y después se enorgullecieron porque estaban grandes y ya no estaban en el río. Amén, hermano. Y se crecieron y se volvieron tan famosos que hoy los que los rodean los adoran y los veneran es a ellos. Adoran al hombre, siguen al hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Son monumentos caídos delante de Dios, que aunque fueron levantados para exaltación, dice la Biblia, Gilgal será llevada en cautiverio. O sea, esos serán cautivos también. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos lo han entendido, hermano? Y Betel será deshecha. Dios desecha eso, hermano. Eso es lo tremendo, que cuando alguien se enaltece y se engrandece porque está cómodo, ¿cierto, hermano? Porque ahora tiene comodidades, porque ahora tiene lujos, porque ahora ya disfruta de otras condiciones. Amén, hermano. Y se cree grande y dice, no, yo me puedo entonces independizar. Ya no tengo que ir a adorar a Jerusalén. Yo adoro aquí en Betel o en Gilgal. Dice Jehová, lo desechará. Será deshecho por Dios. Dios lo pondrá a un lado. ¿Cuántos adoran a Dios? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Que Dios guarde nuestra vida, hermano. Dios por eso este año ha pedido lealtad a su pueblo. Amén, hermano. Porque el pueblo que es agradecido, el que es agradecido es leal. ¿Cuántos adoran al Señor? Y el que es leal no da la espalda. El que es leal, hermano, no le roba a Dios la gloria. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre sea la gloria. Así que no vaya a Gilgal, hermano. No busque los lugares que eran testimonio y ya no lo son. No busque los lugares donde había revelación y ya no las hay, porque eso Dios los va a desechar. Porque Dios los va a entregar en cautiverio al enemigo. Porque serán puestos por afrenta, según esta palabra. ¿Cuántos glorifican a Cristo? A su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Seguimos en el estudio. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué Dios iba a entregar en cautiverio también a Israel? Yo quiero que usted vea lo siguiente, hermano. A partir del versículo 20 del capítulo 5, sea Dios glorificado en este lugar. Santo es su nombre. Amós capítulo 5, verso 20. No será el día de Jehová tiniebla sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Amado hermano, la otra razón por la cual Dios desechó a ese pueblo es por algo que yo definí allí como culto vano y carnal. Amén.
¿Qué dije? Culto vano y carnal. Mire lo que Dios dice. ¿Cómo le dice Dios al pueblo? Verso 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Oiga, hermano, Dios estaba cansado, hastiado de un culto vano ahí en la carne. Amén, hermano. Y note que aunque tenían idolatría, ellos hacían todo. A ratos iban a los altares de idolatría y a ratos venían y le cantaban a Dios también. Amén. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿No es esto lo que pasa con la iglesia de hoy? Los viernes estamos en reuniones sociales y los sábados estamos en fiestas mundanas, donde hay música mundana, porque son los del conjunto donde yo vivo, porque es el vecino que es mi amigo y me invita, y allí hay trago, y allí hay música, y allí hay baile, y allí vienen ellos encopetados, y hay que ponerse a la altura de la invitación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y el domingo estamos levantando las manos, y el domingo estamos adorando, y el domingo estamos rindiéndole culto a Dios, cuando el día anterior había, hermano, otro tipo de culto y no precisamente a Dios, porque la iglesia hoy día es muy sociable. Demasiados compromisos sociales. ¿Cuántos glorifican al Señor? Demasiadas reuniones de sociedad y demasiada comunión con las tinieblas y demasiada mezcla con los pueblos de alrededor y demasiada contaminación de ese tipo, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor? Y después vienen a ofrecerle sacrificio a Dios, y es para Dios, porque Él le dice: y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, o sea, aunque sea para mí que las traigan, no las recibiré. No las recibiré. Dios está cansado de un culto vano, de un pueblo que le gusta la música porque suena bonito, porque emociona la carne, porque es agradable al oído, pero que cuando se canta no se está dirigiendo eso al cielo, no va dirigido a lo alto, hermano, a Dios, sino es en la carne. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios no quiere ese tipo de adoración cuando se levantan las manos y no es para Él. Hay gente que nunca derrama una lágrima. Hay gente que nunca llora en la presencia de Dios. Hay gente que nunca se quebranta delante de nuestro Dios. Hay gente que nunca se humilla. Hay corazones secos que usted los ve cantando y aplaudiendo y levantando manos, pero por dentro están secos, áridos. Son desiertos espirituales. Eso no lo acepta Dios. Eso no lo recibe Dios. Esa adoración en la carne ahí, hermano, emocional, no llega ni al techo, hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y eso que Dios le está hablando al pueblo, hermano. Quita de mí la multitud de tus cantares. Es como si nos dijera el Señor, perdón, no es porque cantes mucho, no es porque canten demasiado. Eso aquí no se trata que la gloria de Dios descienda porque duremos 2 horas cantando, hermano, y gritando y haciendo sonar no sé cuántos instrumentos más. No es lo mucho que cantes, no es lo mucho que aplaudas. Es la humillación con la cual lo hagamos. Es la gratitud que salga del alma, es la sinceridad que viene de adentro lo que hace que la mano de Dios venga y te toque y te ministre y te levante. Quita de mí, dice el Señor, la multitud de tus cantares, porque no escucharé, dice el Señor, las salmodías de tus instrumentos. A veces uno, comenzando en la obra, no tenemos esto, hermano.
No tenemos grupos musicales, no tenemos grupos de alabanza. Para la gloria de Dios, por testimonio lo tenemos que contar. Tenemos un pandero, un charrasco tal vez, pero hemos tenido la visitación de Dios. Aún en los cultos de oración, hermano. Cultos de oración en los que hemos terminado todos postrados, llorando, visitados por el poder de Dios. ¿No es esto lo que conmueve a Dios? Aunque Dios dice que con todos los instrumentos le alabemos, pero lo que atrae la presencia de Dios a su vida, hermano, lo que hace que usted sienta ríos de agua viva en su interior, se llama, hermano, sinceridad en el alma. Es lo que Dios pide hoy a la iglesia de hoy, hermano, como lo pedía a Israel en aquel entonces. Pueblo, hay que adorar a Dios con el alma. No importa, alabado sea Dios, el tiempo que duremos allí, hermano, pero estamos afanados, estamos preocupados, cargados de tantas cosas como Marta, preocupados por lo que vamos a hacer después del culto, preocupados por el mañana. Cuando Dios dice no os afanéis por el día de mañana, pues no sabemos qué traerá aquel día. No se afane tanto, hermano, que esto está que se acaba. Estamos a punto de irnos con el Señor. Pronto viene Cristo por una iglesia que le ama, que le espera, que le anhela, alabado sea Dios, y que le adora con el alma, con el corazón. Santo es el Señor. Y lo que llama mi atención, hermano, es que Amós predicó durante el reinado de Uzías en Judá. Y terminado el reinado de Uzías, Dios levanta en el reino del sur, en Judá, a otro profeta. Unos años antes predicaba este mismo mensaje Amós al reino del norte, a Israel. Les decía a Dios: no quiero más sus cantares, no quiero sus sacrificios, no quiero sus ofrendas. Unos añitos después de Amós, Dios levanta a otro en el reino del sur. Se llamaba Isaías. Isaías predicó después de la muerte de Uzías en Judá, en el reino del sur. Y le da a Dios exactamente el mismo mensaje que le había dado a Amós para el norte, se lo dio a Isaías para el sur. Vaya por favor a Isaías, hermano, no puedo pasar por alto esto. Alabado sea Dios. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Poderoso es el Señor, aleluya. Y mire Dios cómo le habla al pueblo de Judá en el sur a través de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Vive Cristo para siempre. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? ¿Para qué? ¿Para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oh, hermano, qué tremendo esto. Ahí les dirige Dios una palabra diciéndoles: pueblo de Sodoma, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. No le estaba hablando a inconversos, hermanos. No le estaba hablando ni a los edomitas, ni a los sirios, ni a los filisteos. Le hablaba a la casa de Judá. Y a ellos Dios les dice: ¿para qué me sirve? Dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios. Y cuando Dios le tiene que decir al pueblo de hoy, a la iglesia de hoy, del presente, iglesia, dice Dios: ¿para qué me sirve tanta alabanza hueca, vana, que busca promover la imagen del cantante, que busca que el artista sea alabado, sea admirado? ¿Para qué, dice Dios, quiero eso?
¿Para qué quiere una alabanza donde el que toca acá lo hace para que lo vean, lo hace para que lo admiran? ¿Para qué quiere Dios una alabanza donde lo que se quiere promover es el talento humano? No, hermano, Dios dice: cansado estoy. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice Dios: ¿cuándo les he pedido eso? Yo no quiero eso. Aleluya. Exaltado sea Dios. Y Dios les dice en el 13: no me traigáis más. ¿Cómo llama la ofrenda ahí? Vana. Una ofrenda así es vana. Una ofrenda donde usted saca algo y lo alza para que se den cuenta lo que da. Cuando usted hace algo para que la gente diga: mire, ese es el que más da, ese es el que más aporta. No, hermano, para Dios eso es vano. Para Dios eso no es acepto en su presencia. Esa es la misma razón por la cual la ofrenda de Caín no fue acepta en la presencia de Dios. No se hizo conforme al anhelo de Dios, al deseo de Dios, al propósito de Dios. Iglesia, yo un día en la gracia y en la misericordia del Señor llegué a los caminos del Señor a la edad de 12 años. Y siempre lo he testificado porque yo creo que Dios a mí fue el que me trajo a sus caminos. Nadie se sentó a darme un mensaje. Nadie se sentó a decirme: mira, haga esta oración de fe. Nadie me dijo: camine, lo acompaño, venga, vamos a culto. Un día el Señor me trajo, me llevó a la iglesia teniendo 12 años. Y me paré a la entrada de la puerta de un culto un sábado en la noche, hermano. Y hubo algo que tocó mi corazón. Y es ver a la gente que mientras se adoraba, lo hacían con lágrimas. Levantaban sus manos. No les importaba qué había al lado, hermano. Y yo tenía tanto anhelo de una vida distinta, hermano. Yo quería cambiar, en verdad. A la edad de 12 años ya me emborrachaba. Y me fumaba cajetillas de cigarrillo. Me iban a expulsar del colegio por ser un grosero, un gamín. Y yo dije: yo quiero cambiar. Y miraba a mi alrededor y mi familia católica. Me perdona si hay algún católico. No es mi intención ofenderlo, pero sí decirle la verdad. Y yo decía: pero todos aquí son católicos y son malos, borrachos, católicos pero borrachos, católicos pero maldicientes, católicos pero peleoneros, católicos pero amén. Y yo dije: pero yo conozco por ahí unos cristianos y son distintos. Yo no los oigo maldecir, yo no los oigo pelear con nadie. Yo los veo tan diferentes. Yo quiero ir allá, amén, hermano. Ese testimonio es el que atrae. Ese estilo de vida diferente que da Cristo, hermano. Y llegué y me paré allá, y cuando los vi adorar, cuando los vi alabar, amén, hermano, eso tocó mi corazón, eso llenó mi vida, hermano. Yo dije: aquí yo quiero estar y aquí me quiero quedar. Fue en el año 90, hace 25 años, hermano. Y por la misericordia del Señor aquí estoy. Esa ofrenda es la que Dios pide. Pero a veces uno pasa en medio de la iglesia como pastor, la mirada por los hermanos, y se está adorando y ellos están haciendo otra cosa. Se está aquí en culto y otros están hablando en la parte de atrás. Estamos en un ayuno, unos aquí clamando, intercediendo en el altar, y otros por ahí haciendo visita afuera, hermano. Otros haciendo visita por los lados del baño, otros hablando de negocios, otros. Eso es lo que Dios dice: ¿para qué? ¿Para qué me sirve más esa vana ofrenda? Ayunos vanos de apariencia, de que me vean que estoy aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios dice: no me traigáis más eso. No me traigáis eso, porque aún el incienso me es abominación. Amén. Cansado estoy, no las puedo sufrir, dice el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Iglesia, esto no es lo que Dios nos pide. Volvamos a las lágrimas y volveremos a la gloria de Dios. Volvamos a la postración con el rostro en tierra, y entonces volveremos al fuego del Pentecostés. Volvamos a la palabra en las madrugadas y a la oración en las noches, y veremos, hermano, lo que Dios ha prometido. Él ha dicho: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esas promesas se ganan, hermanos, en un sacrificio verdadero, sincero. Adorado sea Dios para siempre. Y quiero terminar, hermano, pero no puedo dejar
pasar por alto quién era el profeta Amós. Yo no puedo dejarlo así, hermano, porque todo esto tremendo que Dios habló, lo habló a través de un hombre, pero no de un hombre cualquiera. No escogió a un sumo sacerdote, y pudo hacerlo. Dios pudo levantar a un sumo sacerdote para mandarlo a profetizar en Israel. ¿Verdad que sí, hermano? No escogió a uno de la familia real, porque pudo haber elegido a un familiar del rey, a alguien reconocido. Amén, hermano. Y no lo hizo. Dios pudo haber escogido a un escriba, pudo haber escogido, hermano, a un intérprete, pudo haber escogido a un erudito. No lo hizo, hermano. Dios dio un mensaje tremendo a través de un hombre sencillo, a través de un hombre que el mundo pudo menospreciar. ¿Cuántos alaban al Señor? El mismo Amasías, uno de los principales del rey Jeroboam, en el capítulo 7 llama al profeta y le dice: vidente, no hables aquí estas palabras. Vete a Judá, tú eres de allá. Devuélvete para Judá y profetiza allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le mandó razón al rey y le dijo a Jeroboam: la tierra no puede soportar las palabras de Amós. Él se ha levantado contra ti. Amós conspira contra ti. Le está diciendo al pueblo que Israel será llevado en cautiverio y que tú serás muerto, rey. Y viene y le dice al profeta: no profetice más acá, Amós. ¿Lo quiere ver? El capítulo 7. Versículo 13, 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, aquí no eres bienvenido. Pero ¿qué le responde el profeta? Y no profeticéis en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Si los grandes se niegan, óigame bien, a dar la palabra de Jehová, mi alma te alaba, Señor. Si a los que Dios está y si los grandes y nobles se niegan y tuercen el mensaje, Jehová seguirá levantando de detrás del ganado hombres sencillos, pequeños a sus propios ojos, pero levantará el Señor con un mensaje verdadero, hermano, que sacudirá al pueblo, que estremecerá a la nación. Pero la palabra no se va a detener. Otros dicen: esta obra está próxima a decaer, a fracasar, a desfallecer. Pero Dios tiene recursos, aún detrás de las ovejas, aún en los campos, aún en las montañas, aún en los lugares más distantes. Ellos vendrán y se levantarán y ocuparán el lugar que los grandes han dejado. Viene un ejército de bocheros. Viene detrás una fila, hermano, de cuidadores de vacas y de ganado, de hombres tal vez sin letras, sin títulos, de hombres sin formación académica, hombres sin teología, pero hombres con fuego, hombres con unción, hombres con mensaje de Dios, hombres que traen palabra de arriba, que estremecerá al hombre y que cumplirá el propósito de Dios. Viene, Dios los está preparando, Dios los está levantando, Dios los está formando en el campo, Dios los está formando en el silencio. Con ellos Dios hará lo que ha propuesto. Oh, mi alma te alaba. Si alguien quiere venir al altar en esta mañana, venga al altar de Dios. Que amanso vive. Amanso vive, Rebequía.
viene ya de parte de Dios, hermano. Si usted quiere ser parte de ese remanente que Dios levantará en medio de la apostasía y de la comodidad de la iglesia actual, en medio de la iglesia de este tiempo, en medio, hermano, de tanto lujo, en medio, hermano, de tanta vanidad, Dios se propone hacer algo grande. Escucha, iglesia, hay una cautividad espiritual de la cual muchos serán presa en ese tiempo. Pero hay que decirle al Señor: Señor, yo quiero buscarte y vivir. Buscadme y viviréis, dice Dios. Buscadme y vivirá vuestra alma. Y no busquéis en Gilgal ni vayáis a Betel. Venga y dígale al Señor: Señor, quiero hacer parte de ese remanente escogido, de ese tiempo, que en este tiempo levantarás, que en este tiempo usarás, Señor de gloria. Oh, mi alma te alaba, Señor. Clame a Dios, hermano. Abra sus labios y hable con Dios. No espere que alguien lo toque, que un hombre lo toque. Deja que el Señor sea quien te toque. Deja que el Señor sea quien te ministre. Deja que el Señor sea quien sane tu corazón. Que el Señor te levante de esa condición en esta hora. En el capítulo 8, verso 11, Dios dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vienen tiempos, hermano, en que la gente deseará la palabra verdadera, en que la gente deseará el mensaje puro, en que la gente deseará una palabra, aunque sea fuerte, pero que venga de parte de Dios. Y tú entregarás esa palabra. Dile al Señor: Señor, yo quiero llevar esa palabra, yo quiero entregar ese mensaje, yo quiero dar lo que tú quieres que demos al mundo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora y te glorifica. Pidámosle perdón al Señor si hemos estado confiados en nuestra grandeza humana. Si has confiado, hermano, en lo que tú humanamente eres, si has confiado en tus logros terrenales, dile: Señor, perdóname. Lo que yo he alcanzado no sirve de nada. Lo que yo tengo no vale nada. Lo que yo he acumulado no tiene valor. Ayúdame a depender de ti cada día. Dile: Señor, perdóname. Perdóname por mi orgullo, por mi arrogancia, por mi vanidad, por mi altivez. Perdóname, oh Dios. En el capítulo 6, versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho. No lo digo yo, hermano, lo ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Dios aborrece tu orgullo. Dios aborrece nuestra grandeza humana. Dios abomina nuestra confianza terrenal. El orgullo, la vanidad, la aborrece Dios. Dile: Señor, perdóname. No soy nada sin ti, oh Dios. No soy nada, Señor. Oh, que en cada altar, Señor, tu palabra corra. Se predique la palabra verdadera. Señor, trae un avivamiento, Dios de gloria, a tu iglesia en este tiempo final. Trae un despertar al espíritu de tu pueblo y al espíritu de tus siervos. Que haya una palabra, Señor, recibida de arriba para dar a tu pueblo. Que haya un mensaje verdadero, un mensaje fiel. Trae un despertamiento, Señor, lo necesitamos.
sobre este grupo de hermanos que están en este altar, Señor. Si ha habido mezclas con el mundo, si hay amistad con el mundo, si hay contaminación con lo terrenal, Señor, perdónanos, perdona nuestra infidelidad. Perdona, oh Dios, nuestra falta de comunión, de consagración. Restaura el altar que está deshecho en nuestro corazón. Restaura, Señor, la vida de cada hermano en este lugar. Toca, Espíritu Santo, cada vida en esta hora. Espíritu de Dios, ministra a este pueblo. Espíritu de Dios, toca cada vida dispuesta. Espíritu de Dios, levanta, 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 Señor, al que está caído. Levanta al que ha flaqueado. Levanta a aquel que ha descuidado su vida espiritual. Espíritu Santo, enciende el fuego. Espíritu de Dios, derrama fuego, fuego, fuego en cada corazón. Yo pido en esta mañana, Señor, que tú toques a tu pueblo. Que tú toques, Señor, con un toque genuino, con un toque, Señor, de tu gloria a cada hermano. Mi alma alaba tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Hagamos pacto con Dios en esta mañana. Digámosle al Señor: Señor, guárdame de ir a Gilgal. Guárdame de apoyar el Betel que un día te sirvió y hoy no. Guárdanos, Señor, de buscar aquellos lugares donde ya no está tu gloria. Ayúdanos a ser leales, Señor. Pídele al Señor lealtad para con Él, mi hermano. Dile: Señor, ayúdame a ser leal contigo. Ayúdame a ser leal con tu palabra. Ayúdame a ser leal a la doctrina. Ayúdame a ser leal a tu obra, oh Dios. Ayúdame a ser leal al llamamiento que he recibido de ti, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Los hermanos pueden pasar a su lugar, gloria al Señor. Pero seguimos ahí en comunión con el Señor, amado hermano.